Hola, soy Tulio Rodríguez y hoy les voy a hablar de pura tecnología. Terafab. Esta es la guerra silenciosa por el cerebro de la inteligencia artificial. Hay momentos en la historia donde una sola fotografía puede revelar el comienzo de una nueva era. Y hace apenas una semana apareció una imagen que casi nadie fuera del mundo tecnológico entendió realmente. Y era Elon Musk con el señor Lip Butan, que es el CEO de Intel. Y entre ambos estaba la cabeza del robot Optimus. Pero esto no era una foto corporativa, esto era una declaración, porque detrás de esa imagen existe un proyecto de 119 billones de dólares que se llama Terafab, una megaestructura industrial que pudiera cambiar toda la inteligencia artificial, la geopolítica, la guerra tecnológica y por supuesto el equilibrio económico del planeta. Porque Musk ya no quiere simplemente fabricar autos, quiere fabricar el cerebro humano. Y la pregunta ya no es si esto es ambicioso, la verdadera pregunta es si estamos viendo el nacimiento del equivalente moderno de las acerías que construyeron el siglo XX, pero ahora para la era de la inteligencia artificial. Soy Tulio Rodríguez y les pido un favor y es que se tomen un momento, le den like al video, se suscriban al canal, ya que esto es un mundo de diferencia para nosotros y nos permite seguir adelante. Muchas gracias. Hoy, el mundo cree que la inteligencia artificial depende del software, pero eso no es totalmente cierto. La verdadera guerra no es solamente por los modelos de inteligencia artificial, es por los chips, porque sin chips no existe inteligencia artificial. No existe ChatGPT, no existen los robots humanoides, no existen vehículos autónomos, no existen satélites inteligentes, ni ninguna parte de la infraestructura militar moderna. Y es aquí donde aparece un problema que es grande, un problema gigantesco, porque la mayor parte de los chips avanzados del planeta se fabrican en Taiwán. Eso es una pequeña isla que está más o menos a 200 kilómetros, quizás un poquito menos de China, y eso significa algo extremadamente complicado y peligroso. La economía digital de todo el mundo depende de uno de los puntos geopolíticos más frágiles del planeta. Apple depende de Taiwán, Nvidia depende de Taiwán, AMD depende de Taiwán, OpenAI, independientemente y indirectamente, también depende de Taiwán. Y todos están haciendo fila para usar los productos de TSMC. Y Musk aparentemente llegó a una conclusión muy simple. Si quiero controlar el futuro de mis empresas, no puedo depender del sistema actual. ¿Qué es realmente Terafaba? Cuando escuchas fábricas de chips, tal vez te imaginas un edificio grande, pero Terafab es otra cosa. Esto sería un ecosistema industrial completo, donde tienes diseño, fabricación, empaque, prueba, automatización, infraestructura energética, todo integrado, todo bajo control interno. Y eso es extremadamente raro, porque hoy la fabricación de un chip moderno puede involucrar tanto a los Estados Unidos, Japón, los Países Bajos, Taiwán, Corea del Sur, Malasia. Una sola interrupción en la cadena de suministro y todo se paraliza. Terafab intenta eliminar esa dependencia. Y aquí es donde el tema se vuelve histórico, porque durante muchos años Estados Unidos trasladó gran parte de su manufactura estratégica al exterior. Desde finales de la guerra comenzó a hacer eso. Pero ahora la inteligencia artificial está obligando al país a traer al menos parte de esa estructura de regreso. Y no es por patriotismo, es por supervivencia tecnológica. Y Musk parece entender algo que Washington, por su lado, también entiende, que es que el país que controle la fabricación de chips avanzados podría controlar la próxima era económica. Mucha gente cree que Musk está construyendo Terafab para Tesla,
Pero eso probablemente es solo una parte de la ecuación, porque si observas todo el ecosistema, Musk comienza a ver algo que es mucho más grande. Musk tiene Tesla, Optimus, Starlink, xAI, vehículos autónomos, satélites, robots humanoides. Todo eso consume cantidades increíbles, casi en niveles de absurdo de procesamiento. Y Musk dijo algo que fue muy revelador. Y es que la capacidad global actual de chips podría cubrir apenas una fracción de lo que viene en inteligencia artificial. Y honestamente, aunque el número exacto puede debatirse, esa parece ser la dirección real. Porque estamos entrando en una etapa donde la inteligencia artificial ya no va a vivir exclusivamente en los servidores, no, va a vivir en los robots, en los automóviles, en los drones, en la fábrica, en la infraestructura militar, en los sistemas urbanos completos y, ¿por qué no?, en las paredes de las casas. Y eso requiere cantidades monstruosas de chips. Por eso Terafab no parece solamente ser una fábrica. Parece el intento de Musk de independizarse tecnológicamente del resto del mundo. Y aquí entramos en la parte más importante, porque ya esto no es solo negocio, esto es geopolítica. Si algún día ocurre una crisis seria alrededor de Taiwán, la economía tecnológica global podría entrar en shock. Y Washington lo sabe claramente. Por eso proyectos como este reciben tanta atención y muy poca resistencia política, porque todo el mundo dice por allí debemos ir. Porque independientemente de lo que muchos políticos piensen de Musk, que es una persona que obviamente por su carácter genera fricciones y genera adeptos y opositores también, Estados Unidos necesita desesperadamente reconstruir una capacidad industrial estratégica, especialmente en el área de los chips. Aquí es donde aparece Intel. Intel es una empresa que durante años parecía estar perdiendo relevancia frente a TSMC y Nvidia, pero Terrafab pudiera darle algo que Intel necesitaba desesperadamente, que era escala, economía de escala, capital también y relevancia estratégico. Y para esta alianza esas cosas son extremadamente importantes, porque si funciona, entonces Estados Unidos tendría una alternativa, al menos parcial, frente a Taiwán, y eso cambiaría completamente el tablero tecnológico global y el equilibrio global. Ahora, eso suena impresionante, pero los obstáculos son también grandes, son gigantescos. Primero, la maquinaria. Las máquinas de EUV, que son necesarias para fabricar los chips avanzados, son posiblemente una de las piezas de ingeniería más complejas jamás ejecutadas. O sea, esto es litografía de impresión óptica, eso es lo que es el EUV. Y prácticamente existe un solo proveedor real, que es la empresa holandesa ASML que provee el equipo. Cada máquina pesa 150 toneladas. Tiene más de 100.000 componentes. La máquina cuesta entre 200 y 400 millones de dólares y requiere precisión extrema. Entonces, imagínense, entonces, la producción mundial de este tipo de equipo es realmente limitado porque ASML no trabaja sola. Esta máquina de impresión litográfica óptica es casi una alianza tecnológica occidental. Por ejemplo, Alemania fabrica la óptica que es ultra precisa. Estados Unidos soporta toda la parte de tecnología láser. Japón aporta materiales avanzados y Holanda integra el sistema completo en un solo equipo. Y todo esto debe funcionar con lo que se llama una precisión atómica, quiere decir milimétrica, porque los chips modernos son absurdamente pequeños. Por ejemplo, 5 nanómetros, 3 nanómetros, 2 nanómetros. Y ahora les voy a dar una perspectiva para que sepan qué es eso. Un cabello humano tiene entre 80.000 y 100.000 nanómetros de ancho. Estamos hablando aquí de chips de 5 y de 2 nanómetros. Entonces, estas máquinas, como les digo hace un rato, trabajan en una escala básicamente atómica. Y aquí comienza la locura tecnológica, porque estas máquinas EUV
usan lo que se llaman gotas microscópicas de estaño, que disparadas por láser, que son extremadamente potentes, generan la luz extravioleta extrema, que son con la que se hace la impresión. Y esa luz rebota en unos espejos que son ultra perfectos, porque el vidrio normal ni siquiera funciona con un EUV. Necesitas un vidrio especial. Estamos hablando de niveles de ingeniería que son altamente especializados. Y eso significa que toda la óptica interna funciona con espejos especializados de precisión extrema. Tenemos un segundo punto que es la parte de energía y agua. Una instalación de esta consume muchísimos recursos, dependiendo del tamaño. Eso equivale a los recursos de una ciudad mediana. Texas ya ha tenido problemas energéticos en el pasado, pero bueno, es Texas y eso debe poder solucionarse. El tercer elemento es el talento humano, porque construir chips de vanguardia requiere físicos, ingenieros, requiere expertos en materiales, requiere especialistas que son escasos en algunas partes. Y aquí aparece algo fascinante. Ustedes han escuchado hablar de The Boring Company, que esta es una compañía de Musk que básicamente se dedica a hacer túneles subterráneos con determinado tipo de equipo. Y entonces esos túneles subterráneos son importantes para reducir las vibraciones, porque incluso pequeñas vibraciones en el suelo pueden afectar la impresión de litografía avanzada. Piensen en eso por un momento. Nosotros estamos entrando en un nivel de precisión industrial que esto se parece solo perdón, a la ciencia ficción, pero aquí está el verdadero punto importante. Incluso si Terafab fracasase parcialmente, la dirección histórica ya está clara, por ahí es el camino. La inteligencia artificial se está comenzando a reorganizar. Las cadenas industriales, la geopolítica, la energía, la manufactura, la infraestructura y todo el poder nacional. Y tal vez eso sea lo que hace este momento tan importante, porque durante años pensamos que la economía digital era virtual. Pero la inteligencia artificial está demostrando lo contrario, porque la inteligencia artificial necesita electricidad, minerales, fábricas, aguas, infraestructura y por supuesto chips físicos, muchos chips físicos. Y eso significa que el próximo gran conflicto económico del planeta podría no ser por petróleo, sino por capacidad computacional. Y por eso es que Terafab importa tanto. Y no es tanto que por Musk o por Intel, sino porque revela algo mucho más profundo. Es que la batalla por controlar el cerebro de la inteligencia artificial ya comenzó y probablemente será una de las luchas económicas más importantes del siglo XXI. 119 billones de dólares en 15 años y posiblemente es el intento más ambicioso de reconstrucción de la industria tecnológica en los Estados Unidos durante décadas. ¿Funcionará? Nadie lo sabe. Pero si tiene éxito, podríamos estar viendo el nacimiento de una nueva infraestructura y poder global. Y honestamente, eso es mucho más grande que una simple fábrica de chips. Muchas gracias. Hablo para ustedes Tulio Rodríguez y los espero en la próxima.